Esto es Switch, un podcast sobre tecnología para casas inteligentes, domótica y tecnología aplicada. Aquí hablo de nuevos productos, integración y todo lo que necesitas saber para entender cómo evoluciona la casa inteligente en México. Si estás pensando en construir o quieres entender cómo hacer una casa inteligente, este podcast es para ti. Este episodio es presentado por ROH Automation Systems, especialistas en soluciones Lutron para casas inteligentes en México. Si quieres integrar control de iluminación en tu proyecto, contáctanos. Bienvenidos a Switch Podcast, que es el número 9, y hoy les voy a hablar de dos internets en tu casa. Probablemente estás resolviendo mal el tema del Wi-Fi y cómo te conectas a internet. ¿Y de qué va esto? Bueno, seguramente hay varias personas que están pasando por esto. Y bueno, la realidad es que no necesitas tener dos proveedores de servicios de internet para tu casa. Hay algunas diferencias, hay algunas salvedades que te las voy a explicar durante todo el podcast, pero de eso les voy a hablar el día de hoy. Entonces, muchas personas creen que si el internet falla en una parte de la casa, la solución es contratar otro servicio, es decir, un segundo servicio, dos Telmex, o que tengas un Telmex y un Easy. Me ha tocado ver que hay casas que en la parte de abajo tienes un servicio de Telmex y en la parte de arriba tienes otro servicio. Y también esto parece que es una solución bastante típica, sin embargo es un error. No es como la solución ideal, no es como deberías de resolverlo. Y hoy te voy a explicar cuándo sí conviene tener dos internets y cuándo solamente estás duplicando el problema y cómo se resuelve correctamente en una casa, pues una casa normal y hasta en una casa inteligente. ¿Y por qué debería ser como prioridad en casa inteligente? Por todos los dispositivos que vas a tener conectados. Sin embargo, esta explicación aplica bastante también en una casa normal que no tengas dispositivos inteligentes. Ya todos tenemos al menos cámaras, tenemos pantallas, etcétera. Entonces creo que también aplica, ¿sale? Entonces, el error más común es tener dos internets, no significa tener el mejor Wi-Fi, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Instalan el módem abajo o en alguna parte de la casa, si no es de dos pisos, pon tú que lo ponen en la sala, el módem de Telmex. Pero el problema viene cuando no tiene suficiente cobertura este módem. La solución en ciertos casos, no digo que sean todos, recurren a contratar un segundo servicio del proveedor. Y este segundo servicio lo ponen, pues no sé, en la recámara más alejada donde le está haciendo falta cobertura Wi-Fi. No digo que todos hagan, o sea, que todos hagamos eso o que todos hagan eso. Hay soluciones actualmente en donde pues ya pones los repetidores y listo, funciona. Pero esto, desde mi experiencia, sí me ha tocado ver que sí sucede. Y es un problema, y bueno, ahí te lo voy a explicar la razón del por qué. Ok, entonces te decía, lo que normalmente pasa es que instalas el módem en alguna parte de la casa, no llega el internet a otro punto y contratas otro internet. Y esto termina siendo otro nombre de red. Ya sabes que te aparecen con los números ahí distintos. Otra contraseña. Y bueno, el resultado es que tú tienes que estarte cambiando de Wi-Fi mientras vas recorriendo la casa. ¿Qué pasa? O sea, el teléfono, si está conectado a una red Wi-Fi, va a tratar de mantenerse esa red Wi-Fi hasta que de plano ya no tiene la suficiente potencia para agarrarse a esa red, la suelta y se agarra a la siguiente próxima, ¿ok? Entonces, obviamente esto, si estás en una conferencia o estás viendo algún video o algo, sobre todo en móviles, pues vas a ver que se pausa, ¿no? Se pausa el internet. Entonces, cuando tienes dispositivos instalados de casa inteligente, a lo mejor no tienes tanto problema, entre comillas, pero los dispositivos que están como volando entre los dos sistemas alejados, y si tú, le vas a cargar la clave Wi-Fi de los dispositivos del Wi-Fi más cercano, pero no necesariamente es lo correcto, ¿ok?
Entonces, puede provocar fallas. Si tienes, por ejemplo, Sonos, que es un sistema de audio, también falla, la automatización falla y no existe el roaming. El roaming, lo que te digo, que se puede cambiar en automático de una célula de conexión a otra. Y bueno, entonces aquí lo que está sucediendo es que estás duplicando el problema y no necesariamente está funcionando. Tengo una anécdota de algún cliente en algún momento en donde teníamos que, o sea, le pusimos Sonos en su casa, eran 2 plantas y oh sorpresa, nosotros sabiendo el detalle técnico, pues decidimos conectar todas las bocinas a un solo Wi-Fi. Sin embargo, una de ellas estaba como en la planta alta, en donde tenían un segundo módem, y pues por cobertura la segunda bocina no aparecía. ¿Qué sucedía? Que estando abajo podía aparecer, o sea, aparecían, no sé, 5 o 6 zonas, pero de repente la sexta zona desaparecía, ¿no? Desaparecía y no la podíamos visualizar. Entonces, ¿cuál fue la solución ahí? Tuvimos que crearle como 2 casas al cliente, ¿no? La casa que se conectaba al módem de abajo, en donde aparecían 5 habitaciones, y el otro, o sea, y la otra casa era la otra red Wi-Fi, en donde solamente teníamos una sola bocina. Entonces, obviamente, para hacer esto, un grupo de audio de toda la casa, pues no podíamos hacerlo por esto que tenía dos internets en casa, ¿ok? Entonces, a ver, aquí un poquito de descripción. El internet contra el Wi-Fi. Entonces, para que estemos muy claros, em, el internet es el servicio que te provee, ya sea Telmex, ya sea TotalPlay, Easy, cualquier proveedor de servicio. Y el Wi-Fi es la red que genera los modems de estos proveedores o algún access point. Entonces no tiene nada que ver uno con el otro. Tú puedes tener 100 megas o 1000 megas contratados, por ejemplo, y puedes tener un muy mal Wi-Fi. O viceversa, puedes tener 100 megas contratados y un excelente Wi-Fi. Aquí se me viene otra cosa a la mente. He tenido clientes igual que dicen, no, es que sabes que yo contraté 500 megas para mi casa para que no haya problema de cobertura. No, el problema no es que contrates demasiado ancho de banda. El problema es que no tienes cobertura suficiente de Wi-Fi dentro de casa. Te puedo decir que a lo mejor con un servicio de 100 megas para una casa relativamente grande con todos los dispositivos que tenemos al día de hoy es más que suficiente y no se te va a pausar. Y esto asumiendo que de repente, o sea, el proveedor de servicios no te va a entregar el 100% del ancho de banda que te está indicando que te está suministrando, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre el internet y tu Wi-Fi. Y la diferencia es 100% la infraestructura que tienes tú dentro de tu casa, ¿ok? Entonces, repito, el internet es, digamos, de la calle a la puerta de tu casa y el Wi-Fi ya te corresponde a ti resolverlo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es la respuesta para resolver esto? Entonces lo correcto normalmente será que tengas un solo internet y una sola red interna. ¿Y a qué me refiero con una red interna? Bueno, tú tendrás que poner un router tuyo, propietario, y este router va a gestionar todos los dispositivos dentro de casa, incluyendo todos los access points o los repetidores que puedas llegar a colocar. Entonces, ¿qué ganas con esto? Uno, tienes el mismo nombre de red por toda tu casa. O sea, si tienes repetidores, tienes el mismo nombre de red. Vamos a decir mi casa o no sé, casa de los abuelos. La misma contraseña. La contraseña será la misma para toda tu casa. Podrás andar en el jardín, en la recámara, en el cuarto de lavado, en cualquier espacio de tu casa y será la misma contraseña, igual el mismo nombre de red. Tendrás roaming. Si tú pones access points y un sistema interno bien diseñado, tendrás roaming. Y el roaming, ¿qué es? Es como cuando vas en la carretera, por ejemplo, te has fijado que el celular no deja de tener, o si en la calle o en la carretera, no dejas de tener telefonía celular. ¿Esto por qué? La telefonía celular está compuesta por células. Entonces, ¿cómo funciona? Tu teléfono se conecta a la célula más cercana, pero conforme te vas alejando, de repente el teléfono detecta otra célula y lo que hace es que se conecta a esa nueva célula y hasta que ya aseguró la conexión, suelta a la que estaba conectada, ¿ok? Y para que esto suceda, obviamente, con esto te ayudas para que no tengas
interrupción del servicio de internet, ¿ok? O los datos, ¿sale? Esto pasa también en los access points si tú tienes una red diseñada dentro de casa. No se suelta de un access point sino hasta que está conectado al otro, y por eso puedes andar por toda la casa sin que se te caiga la señal, ¿ok? Y bueno, con esto buscamos una cobertura homogénea y estabilidad en todo el sistema, ¿ok? Luego entonces, en una casa inteligente, la red no solo da internet, es la base del sistema. ¿Por qué? Porque por el sistema de Wi-Fi viaja las cámaras, viaja el audio, si tienes Sonos o Bose, lo que tengas de audio también viaja por ahí, las bocinas inteligentes de Amazon, el Google Nest, cualquier termostato, todo lo que conectes por vía Wi-Fi se va a conectar a tu sistema de internet interno de casa, ¿sí? Google Home, las persianas, alarma, tablets, sensores. Y bueno, si esto internamente está mal diseñado y falla, entonces la experiencia es bastante mala. Entonces, nuevamente aquí vuelvo a repetir, ¿por qué dos internets en casa? ¿Por qué resolver de esa forma? ¿Ok? Entonces, vamos a seccionar un poquito el problema. Una cosa es que, o sea, usar el módem del proveedor de internet no es como la mejor práctica. ¿Por qué? Porque estos dispositivos tienen limitaciones técnicas. ¿Y qué es esto? Tienen CPU limitada, tienen una RAM limitada, un NAT limitado y poca capacidad de sesión de dispositivos. Tienen un Wi-Fi de cobertura limitado, tienen menor potencia y no tienen roaming, ¿ok? Y su firmware es completamente cerrado. ¿Qué sucede? Bueno, pues entonces cuando empiezas a conectar todos los dispositivos, cámaras, tabletas, etcétera, este módem de tu proveedor literal se satura. No puede procesar tanto dispositivo que entonces la comunicación deja de ser efectiva, le empieza a dar prioridad al que quiere, de repente puedes detectar que tu internet disminuye en velocidad o que a lo mejor te marca que tienes internet pero no funciona, ¿sabes? Entonces todos estos problemas se ocasionan cuando te conectas directamente a, a tu módem, ¿ok? Entonces, la solución, nuevamente, pones un router internamente que gestione todos los dispositivos. Ahora, si toda tu casa inteligente depende del Wi-Fi del proveedor, entonces también hay un problema. ¿Por qué? Si el módem te lo cambia el proveedor, en ocasiones llega a fallar o por actualizaciones o porque simplemente el módem quiso, hoy ya no voy a trabajar por el día de hoy. Em, entonces, ¿qué sucede? Toda tu casa inteligente va a dejar de funcionar, ¿sí? Y ya ni siquiera me voy inteligente, simplemente las pantallas, todo lo que usas de diario, ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú te conectabas a un SSID, a un nombre que tú definiste en algunos proveedores, por ejemplo, TotalPlay. A través de la aplicación tú le puedes cambiar el nombre a tu red Wi-Fi. En Telmex te tienes que meter al módem y puedes cambiar también el nombre. Quizá en otros proveedores también tú puedes personalizar el nombre, el SSID, ¿no? O sea, a la red que te conectas. He visto unos nombres también bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, no te conectes, ejemplo de ese tipo, y una contraseña. Entonces, cuando el módem te lo cambian, este SSID se pierde, se reinicia y entonces todos tus dispositivos dejan de funcionar, ¿sale? Entonces, esto es un problema y es un problema que existe si te estás conectando al propio módem de tu proveedor. Entonces, ¿cuál es la solución y cuál sería la solución profesional? Bueno, entonces instalamos un router dedicado que tiene mayores cualidades, mayores RAM, que tiene una buena tabla de nateo, puede hacer más cosas como administración de sesiones, etcétera, y con eso tu red se vuelve más sólida. ¿Qué es esto? Bueno, entonces llega tu fibra óptica, tienes el módem de Telmex, al módem de Telmex en sus conexiones de atrás o al módem de tu proveedor de servicios, en sus puertos vas a agarrar un cable y se lo vas a conectar al nuevo router que tú compres. Marcas hay infinitas. Hay marcas TP-Link, Ubiquiti, Cisco. Hay demasiadas marcas en el mercado disponibles que hacen routers. Y la verdad es que son económicos, tampoco son tan costosos.
¿ok? Entonces, tal cual, el router de tu proveedor de servicios lo único que va a hacer es entregar internet. No se va a dedicar a gestionar dispositivos. Ya con esto haciéndolo, ya llevas casi que el 80% resuelto de tu red Wi-Fi, ¿ok? Entonces, cuando tú metes un router interno, pones access points internos que se conecten a este router nuevo, prácticamente tu red se vuelve bastante sólida y tu red interna jamás va a cambiar, ¿ok? Inclusive si llegara a suceder, bueno, tú puedes volver a replicar los mismos datos, puedes tener respaldos de tu red, etcétera, y con eso vas a solidificar tu red interna, ¿ok? Entonces la pregunta es, bueno, a ver, me estás diciendo que solamente necesito tener un solo internet con access point en casa. Bueno, sí es la solución, no tiene a lo mejor mucha complejidad. Hay access point que funcionan en mesh, que solamente conectas uno a tu proveedor de servicios y los demás solamente un contacto y hace una mesh interna. En lo personal, las mesh no me encanta, sí son funcionales, pero yo prefiero siempre poner un cablecito, un cable desde este router hasta las diferentes habitaciones y en las diferentes habitaciones voy colocando los access points. Es decir, no hago como tal la conexión vía mesh, sino a través de un cable. Sin embargo, la conexión de roaming sí va a existir entre toda la casa. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es ¿cuándo sí tener dos internets? ¿Ok? En lo personal lo usamos, por ejemplo, en la oficina. Es más como un uso corporativo, pero también en casa aplica. ¿Ok? Por ejemplo, tiene sentido cuando en casa estás haciendo home office, ¿sí? Y prácticamente que todo tu trabajo al 100% de la semana es home office. Cuando dependes de videoconferencias, que estás tomando Zooms, cuando tienes seguridad, tienes cámaras, cuando tienes automatización, cuando haces streaming, em, sobre todo cuando haces trabajo remoto, ¿no? O cuando no te puedes dar el lujo de que el internet se te caiga, ahí es cuando a lo mejor dices, ah, ok, voy a contratar dos servicios. Pero, ¿qué sucede? A ver, te estoy hablando que vas a tener un router y tendrás access points que va a replicar un solo nombre de red que se va a llamar no te conectes, ¿no? Pero, o sea, ¿qué sucede cuando te digo necesitas dos internets y te dije que uno, o sea, de tu modem sacarás un cable y lo conectarás a este router, ¿ok? ¿Cómo vas a estar conectando tu nuevo internet? Bueno, pues la opción uno es cuando falle el internet uno, vas a tener que ir al modem, desconectas este cable y le pones y ya tendrás tu segundo internet contratado, se lo vas a conectar al mismo router, a tu router. Y en teoría con eso va a funcionar. No me voy a meter en detalles técnicos, o sea, porque puede ser que la dirección IP sea incorrecta, etcétera. Pero bueno, digamos que si lo vemos fríamente, así podrías funcionarlo. Y la opción 2 es meter un equipo que pueda gestionar dos internets. Ahorita voy a llegar a eso. Entonces, un ejemplo real de cuándo sí tener dos internet, por ejemplo, estás en un Zoom con un cliente, estás en un Zoom con el trabajo, etcétera, y de repente se te cae el internet. ¿Qué haces? Asumiendo que tuvieras dos internet conectados, pero uno está en la habitación, en la cocina, y el otro está en la habitación más lejana, casi que si tú estabas en la habitación más lejana tendrías que irte corriendo, ¿no? O sea, ya se te desconectó, perdiste la conectividad, el Zoom está intentando conectarse o el Teams está intentando conectarse, tendrás que correr desde la habitación más lejana hasta donde está la cocina, que es donde tienes el otro módem, y entonces ahí en lo que te conectas, ya pasaron casi 5 o 6 minutos y la realidad es que tú y yo sabemos que a veces simplemente te desconectas 30 segundos o 30, un minuto y ya te perdiste en la conversación, ya no sabes por dónde iba. Las personas que estaban en la reunión, bueno, dicen no se conecta, ¿qué le pasó? Y como que la reunión, en lugar de que fluyera, ya fue desastrosa, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo real de cuándo sí es necesario tener dos internets, pero gestionados. Entonces te mencionaba que hay routers que te permiten tener dos servicios de internet. ¿Y a qué se llama esto? Bueno, vamos a ponerle nombre para empezar. Eh, si tú tienes oportunidad de comprar un router, te vas a dar cuenta que tiene cuatro puertos que dicen LAN y hay un puerto que es de color amarillo normalmente que dice WAN, ¿ok? WAN. Entonces, en el WAN es donde vas a conectar el cable de tu proveedor de IC, o sea, tu ICP, es decir, Telmex, TotalPlay, etcétera. Ahí lo vas a conectar. Sin embargo, cuando tienes dos internets, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que comprar un router
que te permita tener dos WANs. Hay modelos que te permiten tener 3, 4 WANs configurables, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, si el equipo tiene, haz de cuenta, 4 salidas LAN, 2 de ellas son configurables WAN LAN o 3 de ellas son configurables WAN LAN y traes un WAN definitivo, ¿no? Entonces, estos dispositivos le vas a conectar al WAN 1, le vas a conectar, por ejemplo, el Telmex, y al WAN 2 le vas a conectar Starlink, le vas a conectar TotalPlay, le vas a conectar Easy, el otro proveedor que tengas de respaldo. La idea es que no tengas el mismo proveedor porque, bueno, si TotalPlay se cae, pues se cayó toda la infraestructura de TotalPlay, ¿no? Que sí pasa. Entonces puedes tener TotalPlay y puedes tener Telmex de respaldo o viceversa. Entonces con este router tienes 2 WAN, 3 WAN, lo que sea, y ya con eso tienes un respaldo. Ahora, ¿qué hace este equipo? Estos equipos normalmente se les conoce como balanceadores de red. ¿Y por qué? ¿Por qué son balanceadores? Bueno, aquí te va la explicación. Uno, la palabra te lo dice, balancean la red. ¿Qué significa? Que tú a nivel programación, ya es un poquito avanzado, puedes decidir cómo va a funcionar este balanceo entre los dos ISPs, ¿no? O sea, por ejemplo, que el 100%, o sea, que tu consumo de internet siempre va a ser la LAN 1, perdón, la WAN 1, o sea, Telmex, por ejemplo, y si se cae, entonces el balanceador lo que va a hacer en automático es hacer un switcheo a la WAN 2, que es tu respaldo. Y este switcheo, o sea, ni siquiera tienes que hacer nada. Vamos a poner un ejemplo. Estabas en la conferencia. Es más, tú ya ni siquiera te darías cuenta. Quizá a lo mejor tendrás un lapso ahí como de 15, 10 segundos en donde a lo mejor sientes que se te pasma el video. Pero tú podrás continuar en tu videoconferencia sentada, y el dispositivo, el router que estará viviendo en el site o en la cocina o donde hayas dejado los dos modems de internet, va a hacer el cambio en automático de un internet al otro. Cuando detecta que ya llegó el internet principal, vuelve a hacer el cambio, ¿ok? La ventaja de estos routers, a diferencia del proveedor de servicio, es que está midiendo paquetes, sabe cuántos paquetes de entrada está recibiendo. Si a lo mejor, también inclusive le puedes poner, por ejemplo, que se conecte a un servidor externo para verificar conexión haciendo un ping. ¿Qué es esto? O sea, tú le puedes poner que se conecte, que haga un ping directamente a los servidores de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre va a estar haciendo ese ping para saber que tiene conectividad, ¿ok? Esto obviamente no lo hacen los routers del proveedor del servicio principal, ¿ok? Ahí tienes la respuesta, ¿ok? Entonces, la función del balanceador es administrar entre las diferentes WANs, ¿sí? Y entonces, detecta latencia, detecta packet loss, detecta pings, hace DNS, etcétera. Y entonces, si falla, actúa. ¿Ok? Algo importante, por ejemplo, que a mí me gusta en ciertas ocasiones y dependiendo del cliente, hacemos balanceo de red. El balanceo de red significa que, por ejemplo, vamos a decir que todo lo que sea Netflix, ver películas, va a salir a través de la WAN 1. Y todo lo que sea Zoom va a salir a través de la WAN 2. Y todo lo que sean descargas, por ejemplo, de internet, que tú estés descargando archivos, si tuvieras otra WAN, a lo mejor por la WAN 3 o por la WAN 1. ¿Ok? Y también en algunos casos de ciertos routers, tenemos el QoS, que es el Quality of Service. Y el Quality of Service básicamente es quién va a tener prioridad para comunicarse, si el Zoom, si Netflix, si las descargas al final, ¿ok? La idea es priorizar lo que más te importa en el ancho de banda de tu consumo, ¿ok? Y esto solamente lo va a hacer tu router, ¿sale? Entonces, la topología base, bueno, aquí lo mismo será tu modem. Bueno, tienes dos modems. Cada modem de tu proveedor de servicios tiene una salida LAN y tú vas a tener un router interno que son de diferentes marcas. Puede ser un router que solamente acepte 2 WANs o WANs configurables. Entonces, a la WAN 1 le vas a conectar el LAN 1 de tu proveedor 1 de servicios y a la WAN 2 le vas a conectar el LAN 1 de tu segundo proveedor de servicios, ¿ok? Así de sencillo, solamente 2 cables y tu red, tu infraestructura interna, ¿no? Con tus access points, tu red mesh y listo. Tus access points van a estar conectados a la LAN. Porque el router que compres, te mencionaba, tienes 2 WANs, pero tienes a lo mejor 3 o 2 puertos LANs. Entonces ahí la recomendación sería tener un switch adicional que puede ser de 8 puertos, de 16 puertos o de 24 puertos.
Si tienes todo cableado, lo conectarás a este switch grandote, que es como una barra multicontacto, así como eh, diciéndolo muy retóricamente. Entonces, em, este switch de 24 puertos lo vas a conectar a tu router principal y ya tendrás todos los productos conectados a tu nuevo router. ¿Ok? Entonces, de esta forma ya no tienes dos redes distintas. Igual a lo mismo, si se cae un servicio, en automático va a cambiar al segundo. Va a hacer balanceo y algunos ejemplos de algunos equipos que pueden hacer este balanceo o balanceadores de red. Por ejemplo, puede ser el Ubiquiti Dream Machine, el modelo Pro, o puede ser un TP-Link ER7206. ¿Okay? Hay infinidad también de modelos, puede ser MikroTik, Cisco Meraki, etcétera, pero ya son un poquito más especializados. En lo personal, a mí me gusta usar mucho Ubiquiti para soluciones residenciales, proyectos casa inteligente. Es un producto bastante estable, sencillo, robusto. Y también, por ejemplo, Omada, que es de TP-Link, también funciona bastante bien. También lo he usado, aunque estoy un poquito más acostumbrado a la plataforma de Ubiquiti. Sin embargo, también la plataforma de Omada está bastante buena, gestionable por internet y sobre todo sus access points en red mesh, que ahorita no recuerdo el modelo, me parece que es el M4 o M5, que son unos platillitos, nada más los conectas a la red eléctrica y funcionan bastante bien, y son bastante accesibles en costo, ¿sale? Entonces, lo que no te recomiendo es comprar repetidores económicos, estilo de esos que nada más conectas a un contacto eléctrico, esos que son pequeñitos, porque aparte la capacidad de velocidad es muy limitada, ¿sabes? Entonces, no te recomiendo que compres de esos, sino que compres access point buenos. En la descripción del capítulo te voy a dejar los modelos que a mí en lo personal me gusta usar y que usamos bastante con clientes y que funcionan bastante bien, ¿ok? Entonces, pues para cerrar este podcast, vamos a decirle que antes de contratar otro internet, siempre revisa tu red interna. Muchas veces el problema no es tu proveedor, es la infraestructura que tienes dentro de casa. Cuando sí necesitas redundancia, entonces la solución no es tener dos redes dos redes internas. La solución es tener un router que te permita hacer balanceo. ¿Sale? Entonces, para cerrar y si después de escuchar este episodio te diste cuenta que el problema no es tu internet, sino tu red, en switchpodcast.rohautomation.com encontrarás las soluciones listas para tu casa. Igual te lo voy a dejar en la descripción. ¿Sale? Entonces, si el proveedor te da internet, la experiencia la da la red. Tener dos internets no está mal. Tener dos redes separadas, sí. Bueno, pues ojalá que les haya gustado este nuevo capítulo. Si les es funcional, por favor ahí escríbanme. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Participen. Si tienen dudas de cómo hacer la conexión, igual escríbanme. Me pueden me pueden escribir vía YouTube, me pueden escribir vía TikTok, pueden escribirme vía Instagram. Y de igual forma recordarles que pueden acceder a nuestra página de switchpodcast.r8automation.com y ya ahí ya voy a tener armado unos paquetitos que inclusive hasta se los puedo mandar ya programados, o sea, ya no tienen que hacer nada para que puedas tener dos modems de proveedor de internet, tu router y un access point o tres access points ya listos para que nada más los saques de la caja, los conectes y todo va a funcionar de maravilla, ¿sale? Bueno, pues listo, nos vemos en el siguiente podcast de Switch. Bonita tarde, bye.